buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero tiene relación con la salud. Es muy preocupante para el Ministerio de Salud, para los médicos, lo que está pasando con la chikungunya, pues existen síntomas que nunca antes se habían presentado. No se sabe si el mosquito mutó o no mutó. Por eso estas situaciones que se están dando y los médicos no saben cómo actuar al respecto. De eso vamos a hablar hoy con el viceministro de Atención a la Salud, el doctor Hernán Martínez. Y en el segundo bloque vamos a hablar acerca del proyecto de ley que intenta establecer más penas para los casos de sicariato que últimamente aumentaron en nuestro país. Nos van a acompañar para hablar de ese tema uno de los proyectistas, el senador Stefan Rasmussen de Patria Querida, y el doctor Ricardo Merlo, consultor sobre crimen organizado para las Naciones Unidas. Y el último bloque hablaremos de algo sumamente molesto para la mayoría de la población, el alto costo que está significando el uso de la energía eléctrica en cada casa del Paraguay. Nos va a acompañar para hablar de ese tema el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE. Y antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir este rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía, que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha esta oportunidad única con los mejores precios del país en la línea de lavado y secado de todas las marcas y modelos. Y además, sin entrega inicial. Secarropas Tokio Condesa 8 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 249.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vuelve la Feria Agropecuaria que mueve el campo, Innovar 2023, del 21 al 24 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná. Encontrarás Agritech, expositores con cultivos demostrativos, dinámicas de maquinarias, conferencias y capacitaciones, Innovar Mujer, Innovar Digital y mucho más. Organiza la Unión de Empresas Agropecuarias. Innovar, juntos movemos el campo. Para más información, seguí Innovar Feria en las redes sociales. Muy bien, ya comenzamos y estamos en compañía del doctor Hernán Martínez en este bloque. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Carlos, a la teleaudiencia. Como siempre, un gusto compartir contigo. Bueno, contanos un poquitito, doctor, ¿qué está pasando? ¿Qué son esos síntomas desconocidos para los médicos en Paraguay y creo que en la región de los casos de chikungunya que están aumentando lastimosamente? Y que producen encefalitis, gente que no tiene ninguna comorbilidad fallece como consecuencia de la picadura de un mosquito. ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta, y es la pregunta que justamente alertó a la gente de vigilancia, en este caso a Guillermo, que es el responsable, ¿verdad? Es más, se lanzó una alerta con relación a esta situación un tanto atípica. Nosotros hace mucho que tenemos la chikungunya como enfermedad, ¿verdad? Lo que es un tanto, o sea, no es, digamos, la constante, es la cantidad de pacientes que están ingresando con una gravedad extrema. Pacientes en los extremos de la vida, los chiquitos, los recién nacidos, ¿verdad?, que desarrollan la enfermedad, aparte hacen una encefalitis viral. ¿Qué es la encefalitis y viral? es simplemente la infección del tejido cerebral. ¿No es la meningitis? No, meningitis es de las meninges, que es la envoltura, para llamarlo así, ¿verdad?, del cerebro, que también es una situación grave, pero es la infección o la invasión del virus del tejido cerebral. Y eso en cualquier paciente tiene una altísima mortalidad o letalidad, y más todavía en un chiquito prematuro y pacientes mayores de 65 años. Entonces, ante esa situación, la gente de vigilancia comenzó a compartir estos hechos con expertos, ¿verdad? Entonces tuvimos la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, vinieron 2 expertos, ¿verdad?, a hacer un recorrido por los hospitales, ¿verdad? Y hoy tienen en sus manos, digamos, una partida de casos
que van a compartir con otros colegas de otras... Y de todos otros son lugares. similares. Y la mayoría son similares. Pacientes que sabemos que la chikungunya lo que produce es un dolor tremendo de las articulaciones que incluso deja secuelas, ¿verdad? Lo llamativo es que nosotros estamos teniendo muchos pacientes que ingresan muy graves y con esta situación. Incluso ya se han descrito también casos de miocarditis, que es la infección del tejido del corazón, ¿verdad? Ajá. Ambas situaciones son muy graves. Entonces se va a hacer se va a compartir con los expertos internacionales nuestros pacientes las historias clínicas de tal manera que se pueda determinar qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué ¿verdad? consecuencias deja la encefalitis o la miocarditis en la persona? Bueno, la miocarditis puede hacer una insuficiencia cardíaca que incluso hay pacientes que tuvieron que requerir, o sea, entraron en lista de trasplante cardíaco, imagínate lo que es, ¿verdad? Y la encefalitis puede dejar secuelas neurológicas permanentes. ¿Qué Incluso tipo de secuelas neurológicas, por ejemplo? Y la mayoría de los chiquitos, por ejemplo, entran convulsionando, ¿verdad? Eso puede quedar después, ¿verdad? Pueden Como quedar epilepsia. secuelas neurológicas, sí, ¿verdad? Y, secuelas motoras, secuelas, en fin. Estamos hablando... Son casos graves. Casos graves por el hecho de que el tejido cerebral prácticamente es el comando del cuerpo, es lo que hace que yo esté hablando contigo, que yo pueda entender, hablar, o sea, y nos preocupa demasiado, ¿verdad? A la par de que seguimos nosotros en una meseta alta, o sea, seguimos reportando muchos casos de chikungunya, no estamos llegando al deseado descenso, o sea, seguimos allá arriba y nos estacionamos allá bien arriba y bueno, el servicio sanitario está aguantando, ¿verdad? Como dije a un colega de ustedes, el equipo de salud está a marcha forzada, o sea, los compañeros están a marcha forzada porque también hay gente que está cayendo, ¿verdad? Gente de blanco que está cayendo y alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces, realmente la situación nos preocupa, pero más todavía estos casos de gravedad. Y no hay forma, no hay tratamientos establecidos para estas dolencias. El tratamiento es sintomático, ¿verdad? Es calmar el dolor, un reposo, reponer líquido, ¿verdad? Lastimosamente no hay un medicamento antiviral que podamos decir, bueno, con este medicamento podemos disminuir, ¿cómo se llama? Los síntomas. Es sintomático, ¿verdad? Y mucha gente, hoy justamente una colega me dijo, estoy con chikungunya y realmente el dolor es terrible, realmente quiero salir a correr de tanto dolor que tengo, ¿verdad? O sea, es una situación incapacitante, ¿verdad? Y bueno, acá lo único que queda es seguir con nuestras campañas de eliminación de criaderos, porque acá el gran problema es el mosquito. Claro, hoy informábamos en el noticiero que van a pedir a la Organización Panamericana de la Salud a ver si tienen datos científicos que corroboren si mutó o no mutó el mosquito que transmite la chikungunya. Es así, es porque, a ver, ¿estamos perdidos en el tratamiento hoy día de los casos más graves? No en el tratamiento, lo que nos llama la atención es la presentación. Como dije, normalmente la chikungunya se presenta con dolores articulares, ¿verdad? Fiebre alta, pero lo que llamó la atención de los especialistas, en este caso de la gente de vigilancia, es estas presentaciones graves, ¿verdad? Entonces la idea es hacer un estudio no solamente de las historias clínicas, sino ir un poco más allá y ver la secuenciación del virus, a ver qué es lo que está pasando, si es el mismo virus que tuvimos en el 2015 o el virus sufrió algún tipo de cambio, ¿verdad? No lo podemos todavía decir por el hecho de que todo esto que te estoy comentando hoy está en estudio. Ajá. ¿Y en cuánto tiempo recibirían una respuesta de la OPS? OPS, bueno, no tengo el tiempo, ¿verdad? De todos modos, Guillermo está detrás de eso, ¿verdad? Guillermo y su equipo, ¿verdad? Tratando de encontrar por sobre todas las cosas, una explicación, ¿verdad? Hay ya expertos internacionales que ya están teniendo estos datos, ¿verdad? Y bueno, esperemos llegar a saber qué es lo que sucedió, pero más allá, la cuestión es que tenemos que tratar de disminuir los casos. ¿Hay alguna predisposición de algunas personas para tener, por ejemplo, miocarditis o la encefalitis, como usted mencionaba? Ya sean niños pequeños, niños o personas adultas mayores. ¿Hay alguna condición para que facilite tener esos síntomas o le puede pasar a cualquiera?
Claramente un chico prematuro es un chico que está predispuesto, ¿verdad? Por el hecho de que la prematurez hace que el sistema inmunitario todavía no esté desarrollado, ¿verdad? Claramente también un paciente de 65, 70 años con comorbilidades, por supuesto que sufren las mismas consecuencias. Pero ya hemos visto casos de pacientes que no tienen enfermedades de base y desarrollan también la enfermedad, ¿verdad? O sea, desarrollan esta complicación. O sea, realmente estamos ante una situación que necesitamos compartir con otros colegas expertos para ver si en algún lugar del mundo ya se presentó también esta situación, ¿verdad? Doctor, y en estos casos acá, ¿se puede hablar de un porcentaje de los niños afectados por chikungunya, los menores, y también de las personas, de las personas mayores de 65 años que tuvieron miocarditis o encefalitis? ¿Hay algún porcentaje de las personas afectadas que sufrieron eso? Sí, y lo maneja Vigilancia de la Salud. Vigilancia hace, como su nombre lo dice, una vigilancia permanente, ¿verdad? Y va clasificando a los pacientes, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes con comorbilidades tuvieron, o sea, cuántos pacientes que desarrollaron la enfermedad tenían comorbilidades, de 10 prematuros que nacieron, cuántos desarrollaron la enfermedad, ¿verdad? Y tienen todo eso. Simplemente pero estamos se puede compartir sí, esos datos. se puede compartir, de hecho digamos, lo están consolidando, ¿verdad? Incluso en algún momento me preguntaron el porcentaje del personal de salud, ¿verdad? Y bueno, tenemos también un problema de subregistro, ¿verdad? En el sentido de que hay mucha gente que se enferma, se queda en su casa y por suerte, ¿verdad? No tiene ninguna complicación, pero sí se está trabajando en una estadística porque la estadística ayuda muchísimo para saber realmente cuántos, de 10 nacimientos, cuántos desarrollaron la enfermedad, ¿verdad? Por otra parte, doctor, dejando de lado ya la chikungunya, ¿cuántos casos de COVID confirmados tuvimos en Paraguay? ¿Se tiene una cifra? Sí, si me permitís. Sí, usted tiene en su aplicación. Tengo mi aplicación, ¿verdad? Justamente se cumplieron 3 años del primer caso y estuvimos revisando y voy a mencionar, ¿verdad? Porque realmente es un capo el licenciado Edgar Tullo, ¿verdad? Me pasó esta estadística, ¿verdad? Información del COVID, casos positivos. En el 2020 tuvimos 108.030 casos, en el 2021 364.000 y en el 2022 333.000, ¿verdad? Internado en UTI, en el 2020 tuvimos 1.467, en el 2021 6.000 y en el 2022 1.000 pacientes internados en UTI. Ajá, yo te voy a pasar estos datos, ¿verdad? Para que también lo manejes. Ajá. Bueno, pero no llegamos ni al... es decir, las personas que tuvieron COVID en Paraguay, según estos datos, fueron el 10% de la población paraguaya. Más o menos, sí. Más o menos, sí. ¿Y eso es una epidemia? Claro, ¿sí? Claro. ¿Desde cuánto, por ejemplo, ya se puede considerar una epidemia? ¿De qué porcentaje es una población? Nosotros hablamos de pandemia ya en este caso. De pandemia, claro. Cuando prácticamente en todo el mundo se vio esta enfermedad, sí, ¿verdad? Claro. Ahora, ese dato no manejo, ¿verdad? Lo manejan los expertos, pero claramente nosotros tuvimos suficientes números como para hablar de una... ¿Y cuánto pandemia. Sería el subregistro? ¿Hay alguna forma de saber cuánto es el subregistro de casos que sí se dieron pero que no acudieron, se curaron solo, pasaron desapercibidos? ¿Hay hay un registro que maneja... ¿O no se conoce reportes? Bueno, hay una fórmula que utiliza la gente de vigilancia, ¿verdad? Pero es un porcentaje aproximado. O sea, claro. Si 10 consultaron, por decirte, 20 dejaron de consultar. Entonces ese es el registro, el subregistro, ¿verdad? Ellos lo manejan todo, ¿verdad? Y tienen los números. Si es así, entonces ahí sí aumenta la cantidad de personas que pudieron haber tenido COVID. Sí, porque... Y se ajustaría más a lo que es una pandemia, ¿no? Así mismo. Aparte que hubieron también pacientes que desarrollaron COVID y no tuvieron mayormente síntomas, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Entonces... Sobre todo en el primer año, sí. Para muchos fue asintomático. Sí, incluso hay gente que se preguntaba, ¿será que yo no tuve COVID? Y le preguntamos, ¿y qué síntomas tuviste? Y tuve un poco de dolor de garganta, pero tuve 1 o 2 días. Claro, muchos de ellos estaban vacunados. También. Muchos de ellos estaban ya vacunados, ¿verdad? A mí me tomó ya con las vacunas, ¿verdad? Y realmente fueron 2 días, pero
no lo sentí, no tuve necesidad de, claro que utilicé todas las medidas de protección, ¿verdad? Traté de no estar con ninguna persona, pero fue una situación ya mucho más lábil. Sí, y sí. Sí se da esos casos como de gente que se fue porque tuvo contacto con algunos infectados, no sintieron nada y se fueron y encontraron que estaban dando positivo. Pero no les pasó absolutamente nada, ¿no? Así es. O por lo menos los síntomas no fueron tan graves. No fueron graves, y eso es lo que siempre dijimos que queremos conseguir, que es lo que la vacuna hace, ¿verdad? No evita el contagio, no evita la enfermedad, pero sí las formas graves. Doctor, ¿y qué pasa con el sistema COVAX? ¿Devolvió la plata que Paraguay le pagó? No, hasta el momento. ¿Hasta el momento no? Hasta el momento se siguen, ¿verdad? Las conversaciones. De hecho, el ministro está en Washington y una de las tareas que tiene es hablar de nuevo. Y como dijo el ministro, él hasta el último día de su gestión tiene como una especie de cruzada, ver y articular todo lo que sea necesario para que ese dinero sea devuelto. ¿Y qué explicación dan los que están en COVAX? ¿Por qué no devuelven el dinero? Y bueno, realmente no manejo muy bien porque digamos, entre los asesores jurídicos de esta entidad y los nuestros, ¿verdad? Siempre existe, no, que el contrato dice eso, no, que hay una letra pequeña que dice aquello, ¿verdad? Lo que sí se mencionó es que ellos están con una buena predisposición para devolver, pero como dice el ministro ahora, sí, mientras el dinero no esté en las arcas del Estado, y yo por lo menos no voy a descansar. Bueno, y está bien, ese va a volver a patear el tablero allá el ministro. Así mismo, así sí, porque mismo. Cuando se enoja el ministro, se enoja en serio. Sí, y les canta las 40. Así mismo, nos cantan las 40. Así sí. que, pero realmente... Pero también en Ginebra hace lo mismo. Hace no lo mismo, con usted. pero como él dice, es una responsabilidad que yo tengo sobre mis espaldas y yo haré lo imposible para que esto sea, digamos, devuelto a las arcas del Estado. Ahora es realmente un incumplimiento del contrato, ¿verdad? Hay que decir con todas las letras. Viceministro, ¿cómo está la vacunación? Pasó, ya estamos normalizando, nos vamos a la cancha, nos vamos a los restaurantes, estamos todos juntos y poca gente ya usa tapabocas. ¿Cómo está el tema de la vacunación? ¿Se relajó? ¿Disminuyó? Y es muy lentamente aumentando, incluso con el refuerzo, ¿verdad? Lastimosamente ya no tiene la misma adherencia que tuvo en un principio, ¿verdad? Hoy tenemos la vacuna que es el refuerzo para aquellas personas que ya recibieron por lo menos 2 dosis, que después de 6 meses claramente también vemos que hay una disminución de la inmunidad, pero ya muy poca gente, ¿verdad? Es más, hoy se acercó uno de los directores a decirme, a plantearme la posibilidad de ir cerrando los vacunatorios de Costanera, ¿verdad? Me dice... Es como tener a un personal ocioso, me dice. Claro. Y bueno, y si es así, pues vamos a evaluarlo, ¿verdad? O sea, yo creo que llegamos a donde teníamos que llegar y ya va a ser muy complicado que sigamos o pensando que... Salvo que venga una ola nueva. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Que eso sí va a hacer que la gente rápidamente acuda otra vez a los vacunatorios. Así mismo. Y se comprobó también que disminuyó el temor en contra de las vacunas. ¿O no? Realmente el que dijo no me voy a vacunar ya no se vacunó. El que se mantuvo en su postura y se mantuvo en su postura no pudimos revertir. Hicimos visitas casa por casa. El doctor Castro, por ejemplo, hacía, así que le envío también saludos al doctor Castro. El doctor Castro incluso hacía reuniones con personas autodenominadas antivacunas, sí, ¿verdad? Explicándoles, siempre dijimos de que nosotros no vamos a obligarle a nadie, pero que teníamos la intención de convencerle a la gente, ¿verdad? Y algunos que otros se convencieron, ¿verdad? Pero la población en general, el que ya dijo no, se mantuvo. Se mantuvo. Sí, el que creyó en conspiraciones, así es, de que estamos siendo manejados y nos pusieron un chip para manejarnos, cree en todo eso. Y cree. Y entonces ya no pudimos revertir, ¿verdad? Sí hubieron gente que decían, bueno, ahora que usted me está dando una información así tan clara, ahora entiendo, ¿verdad? Yo les cuento, comunidades indígenas, por ejemplo, que se cerraban a esto, se hicieron conversatorios, ¿verdad?, con ellos y
dijeron sí, Sí, se nos vacunaron. convencieron, ¿verdad? Ajá. Pero el que ya está en una postura de negación, que esto no existe, se mantuvo. A ver, los padres de 2 generaciones atrás nunca tuvieron problemas en vacunar a sus hijos, en darle todo el esquema de vacunación. Esta ola de no creer en las vacunas, de los antivacunas, por lo que uno observa, genera también rechazo de todo el esquema de vacunación de los chicos. Es más, Arrastró. algunos europeos están viniendo a Paraguay sin vacunación y de repente tenemos el caso de sarampión, ¿verdad? Sarampión. El sarampión en Itapúa, ¿verdad? De gente que vino de Europa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ante esta situación? Los padres de hoy en día son antivacunas en su mayoría. Bueno, yo creo que el hecho de que existan los antivacunas, ¿verdad?, hizo también que, principalmente con el COVID, hizo que esto se arrastre y afecte al plan regular de vacunación. A ver, claramente sabemos de que la vacuna para el sarampión es una vacuna que se aplica en 2 dosis, Sí. Evita la enfermedad, ¿verdad? O sea, una vacuna que hace lo que tiene que hacer, evita la enfermedad, ¿verdad? Y todo eso nosotros tratamos de explicarle a los padres e igual dicen, no, nosotros no queremos vacunarle porque tenemos miedo de esto, de aquello. O sea, esa corriente de antivacunas del COVID arrastró lastimosamente al programa, ¿verdad?, al programa regular. Y antes no había ningún ¿Cuánto, por inconveniente. ejemplo, menos de chicos se vacunaron? ¿Hay algún Nosotros dato al llegamos en respecto? el mejor, o sea, nosotros tenemos que llegar a una meta, casi 95% para el sarampión. Y creo que llegamos a 60, 62%, ¿verdad? A la pucha, Y así eso, casi sí, 30% sí, menos. así es. Entonces, para nosotros eso es una situación No, porque es peligrosa. es muy triste ver un chico, ¿verdad?, con todas las complicaciones que tiene y habiendo vacuna, ¿verdad?, que los padres no estén convencidos. Y acá lo que tenemos que hacer es convencerle, ¿verdad? Porque Una esto campaña está de reeducación claro, nuevamente. claro, está por ley. Pero, a ver, a mucha gente no le gusta que vos le digas, vos tenés que vacunarte porque así se exige, ¿verdad? Entonces, nosotros apelamos más a qué puede pasarle al chico si no se vacuna, ¿verdad? Y estamos trabajando con la gente del Ministerio de Educación, ¿verdad?, pidiendo la tarjeta de vacunación y tratando de convencerle, ¿verdad? Definitivamente no vamos a dejar que un chico deje de estudiar Claro, si no se deje de quiere estudiar por no vacunar, estar ¿verdad? vacunado. Porque ese es un derecho inalienable. Pero también es un riesgo para todos, Y es un riesgo para también. todos los chicos. Claro, y entonces seguimos con eso, dijimos no nos vamos a cansar, ¿verdad? Porque tenemos que convencerle a la gente y hacerle entender que esta vacuna te puede evitar un montón de complicaciones. Y con aquellos que vienen de Europa que son antivacunas y que han llegado a Paraguay en gran número, el Ministerio de Salud no piensa, no sé, redactar alguna ley que diga, bueno, que si quieren estar en Paraguay tendrían que tener también la vacunación completa. Bueno, hay una ley de vacunas, ¿verdad? El tema nomás también que hoy es bastante complicado exigirle a una persona, ¿verdad?, que te dice, bueno, yo tengo un derecho, soy un ser humano que tiene derecho a no aceptar este tipo de tratamiento, ¿verdad? Entonces lo que tratamos de hacer es de ingresar y hablar con ellos, pero existen comunidades muy cerradas Sí, donde sí, prácticamente nosotros no podemos ingresar, ¿verdad? Entonces lo que nos queda es campañas de concientización, ¿verdad?, y esperar que ellos no se contagien, ¿verdad? Eso es lo único que nos queda, porque difícilmente hoy se puede hacer una ley exigiendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque vamos a tener gente a favor y gente en contra. Sí, sin ninguna duda, es cierto. Por otra parte, ¿qué pasa con el INCAN? ¿Y Bueno. qué pasa con los remedios? ¿Y qué pasa con los equipos? Ya. ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros fuimos designados por el ministro de Salud, hicimos una visita técnica esta semana, ¿verdad?, con 3 ejes bien específicos. 1, ver la solución del tema de los medicamentos. 2, que todos los equipos estén funcionando y que tengan contratos ¿cómo se llama?, de mantenimientos preventivos y correctivos, ¿verdad? Y el tercero es ver la posibilidad de tener un sistema informático que por lo menos 6 meses ¿No tenemos? antes, instalado como así, no. Tenemos nosotros en el ministerio, lo que vamos a hacer ahora es instalar ese mismo Usted sabe que eso pasa en muchas instituciones del sí. Estado. Es decir, todos sabemos,
todos sabemos las épocas en que tenemos que comprar muchas cosas. Sí. Pero después siempre está la explicación de que no está en el sistema, de que No, pero, se a ver, atrasó y compañía. Entonces, a ver. uno dice, ¿por qué no aprendemos? Bueno, a ver, hay una cuestión particular en el INCAM, y lo hablé con el director anterior y con el director actual, ¿verdad? Ellos hacen una planificación sobre un histórico Sí. de pacientes, ¿verdad? Pero de repente hay pacientes que, digamos, no están dentro de ese histórico, ¿verdad? Porque estaban recibiendo tratamiento, ya sea en clínicas, ya sea en el privado, ya sea en IPS, ¿verdad? ¿Qué pasa si un privado no consigue el medicamento? ¿Ese paciente dónde va? Y va a una institución pública. Y salud pública, por una cuestión constitucional, no le puede negar a ningún paraguayo la Sí, posibilidad te van a presentar amparo y le van a tener que atender. Es que estamos con muchísimos amparos. Entonces, la idea es ahora trabajar con las entidades públicas, privadas, incluso con sanatorios, ¿verdad? De tal manera a poder visualizar por lo menos cuántos pacientes tienen ustedes, cuántos tienen ustedes y cuántos tienen ustedes. Y sobre eso trabajar y tener una previsibilidad. Y un sistema informático... En Paraguay existe existe un sistema que permita determinar cuánto aumenta anualmente el cáncer en Paraguay. Sí, ellos tienen el porcentaje. Y entonces ¿por qué todavía...? Bueno, a ver, nosotros lo que estamos queriendo hacer es vuelta a la página y que no nos vuelva a suceder, ¿verdad? Entonces, este sistema... Entonces es mal manejo administrativo. Si es que eso estuvo ocurriendo, es mala gestión, viceministro. No, resulta ser que planificar con un universo de pacientes, ¿verdad? Que hoy tenés una cantidad y mañana te duplica la cantidad, ¿verdad? Es un problema. Otro de los problemas que tenemos es que hoy aparecen un montón de medicamentos nuevos, medicamentos que no están en nuestro listado básico, ¿verdad? Pero que son medicamentos que están funcionando y que hacen que la sobrevida mejore. Esos medicamentos se presentan un amparo y el ministerio tiene que comprar. Entonces empezamos con un problema presupuestario. Nosotros presupuestamos para comprar tal medicamento y nos aparecen otros medicamentos. Entonces tenemos que sentarnos también y ver cuáles son los medicamentos de punta, introducirlos dentro del listado básico y hacer las compras. Claro, pero eso te puede pasar un año. Sí. Al año siguiente ya hay que actualizarse, ¿verdad? Y esto se viene arrastrando de hace muchos años, ministro. Pero nunca se llegó hasta este extremo, ¿verdad? Nunca se llegó hasta este extremo. Eso es lo que me dicen a mí, me dicen los directores del INCAM, ¿verdad? Nunca llegamos a tener tantos faltantes, ¿verdad? Y bueno, esperemos que con esto también podamos subsanar, que el sistema informático por lo menos 6 meses nos avise, este medicamento está saliendo en tal cantidad, ustedes planificaron para que salga, para que termine en 3 meses y va a terminar en 1 mes. Entonces, ahí empezamos un proceso. Y tiene que haber un sistema que les avise también que hay nuevos medicamentos que se pueden agregar al listado de medicamentos. Por eso es importante hablar con los profesionales, con los especialistas, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué medicamento está viniendo que aumente la sobrevida de un cáncer de pulmón, de un cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, apuntemos a eso, ¿verdad? ¿De qué vale que yo tenga un medicamento? Porque medicina es así, es tan rápida, muy dinámico, ¿verdad? Que el medicamento que yo tomaba hace 5 años, ¿verdad? Hoy está obsoleto. Entonces, es complicado, ¿verdad? Y después tenemos el problema presupuestario, que es un problema que no podemos tampoco negar, ¿verdad? Por darte un ejemplo, el presupuesto del INCAN, asignado al INCAN, aproximadamente 200.000 millones. La licitación última, que ahora estamos tratando de sacar, es de 400.000 millones. Sí, duplicó ya solamente el medicamento. El medicamento. ¿Verdad? Y 200.000 millones es el global. Ahí tiene que entrar mantenimiento, tiene que entrar un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, también... ahora, es una enfermedad catastrófica. Catastrófica. Y hay que atender. Y como dijo el ministro ahora, dentro de poco nos van a tener en el Parlamento golpeando puertas otra vez para pedir ampliaciones, ¿verdad? Porque necesitamos darle respuesta a esta gente. Y finalmente, ¿qué pasó con los 12 millones de dólares que supuestamente le sacaron? Los 12 millones de dólares están en el ministerio. Eso se hacen reprogramaciones según la necesidad de ellos, ¿verdad? O sea, sin ningún inconveniente se hace la reprogramación. O sea, esos 12 millones están ahí garantizados. Y cuando se necesite comprar algún medicamento, se va a comprar de eso. Ahora estamos con el presupuesto que teníamos ahora, esta licitación que tenía un montón de ítems, están saliendo de a poco, estamos hablando con las empresas todos los días para que nos hagan adelanto, incluso porque ellos tienen porcentaje que entregar de acuerdo al tiempo. Tienen buena voluntad, incluso ellos te dicen, bueno, tenía que entregar por ley 20, pero te entrego 40 por la situación, ¿verdad?
Y bueno, está bien. Tenemos que ayudarnos entre todos, no queda Así otra. mismo. Viceministro, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y un saludo ¿se mejoró del hombro? Está con mucho dolor todavía. Está todavía con mucho dolor, bueno. Está bien, que se mejore el ministro entonces. Gracias por haber venido, gracias, doctor Martínez. gracias a usted. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa hablaremos, ¿qué piensa usted de los sicarios? ¿Cree que aumentando la pena con los sicarios puede bajar la cantidad de sicarios? Y primero hay que tomarlos. Brillante. A la vuelta de la pausa hablamos del tema. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. TV LG 32 Smart. Ahora solo 18 cuotas de 134.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Bien, ya ingresamos al segundo bloque y antes de presentar a los invitados, permítanme mostrarles estas flores que recibimos por los 15 años del Péndulo en Unicanal. Casi 800 programas de manera prácticamente ininterrumpida. Solamente 3 miércoles en 15 años se dejó de emitir el Péndulo. Por el Navidad, Año Nuevo y otra por una elección de Miss. Después, todos los miércoles desde hace 15 años. ¿Qué tal, senador? Muchas gracias a los directivos del canal por las flores y el champán. ¿Qué tal, senador Raposen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, felicidades por la constancia y el trabajo. Sí, increíble. Eso suma mucho, ¿verdad? Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Acá, Ricardo, un gusto poder compartir con ustedes. ¿Qué tal, doctor Ricardo Merlo? ¿Cómo anda? Un gusto estar contigo siempre, Carlos. Senador, un gusto también a toda la gran audiencia del programa que tiene 800. Casi 800, sí, casi 800 programas. Y de manera casi ininterrumpida. Increíble, ni yo lo creo. Bueno, usted elaboró, es uno de los proyectistas de la ley que busca aumentar las penas para los sicarios. Sí, así es, Carlos. ¿Le puede explicar a la teleaudiencia cuál es el fin? Sí, bueno, el tema del sicariato lastimosamente está muy instalado en el país. Es una industria. Sí, justo hablamos con Ricardo antes de entrar, ¿verdad? Pero también es consecuencia de algo mucho más profundo, ¿verdad? Que es todo lo que se refiere al narcotráfico, al dinero, al crimen ilegal, organizado. mal habido, crimen organizado, y todo industria y casi mercado, que bueno, finalmente termina en esto, ¿verdad? En asesinatos por encargo. Esta es una ley que surgió el año pasado, después de lo que pasó con Marcelo Pecci en Colombia. Y bueno, entre varios senadores se presentó la ley, ahora se trata nuevamente mañana, vuelve a la Cámara de Diputados. Y básicamente lo que plantea es tipificar específicamente el tema del sicariato, ¿verdad? También establece las penas entre 15 y 30 años y algunas especificaciones, digamos, que no está redactado tal cual en el Código Penal. Pero como decía, ¿verdad? La ley realmente es una gota, o esta ley en particular es una gota en el mar para todo lo que hay que hacer, porque esto tiene raíces mucho más profundas y también raíces políticas profundas, ¿verdad? Por todo el dinero que hay del crimen organizado dentro de la política, ahora estamos en candidaturas, elecciones generales el 30 de abril próximo, que ya faltan 50 y tantos días. Y también mucho dinero del crimen organizado, de hecho hubo denuncia, hay fotos y un montón de cuestiones, y lastimosamente así es como comienza a permear, ¿verdad? Y después entra la política, obviamente la política pasa a otros organismos, la fiscalía, todo lo que es el Poder Judicial, ¿verdad?
Y bueno, algo que tenemos que desterrar, que como decía, ahora la ley es una partecita, pero realmente este es un tema mucho más profundo. Luego la aclaración que hace de que es un parche y una partecita simplemente de un problema mucho más complejo. En los otros países, ¿cómo es la ley? ¿Hay una ley específica contra los sicarios? ¿Cómo se toma, o por ejemplo en las Naciones Unidas, usted es consultor, doctor Merlo, cómo se toma este tema y qué es lo que se podría hacer para revertir la situación, para evitar que sigan aumentando los casos de sicariato? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando surgen estos aumentos de pena desde el sector, desde las leyes, es el síntoma más grave que tenemos de que algo está descontrolado, de que el Estado no puede, claro, de que hay un fracaso por parte del Estado. Entonces, este tipo de normativas que aumentan suelen ser un bálsamo, diríamos, en medio de todo este fracaso que da una esperanza de que algo puede cambiar con esto. Esto se llama la teoría de la prevención general en derecho penal y es mandar un mensaje claro de que esto no queremos. Pero tenemos ya varias experiencias en Paraguay de ese tipo y ninguna dio el resultado que esperábamos. Por decirte, violencia familiar, se aumentó la pena y tenemos de 2011 a 2022 de 3.500 casos a 26.000 casos de violencia familiar. Tenemos otros casos como por ejemplo el feminicidio, que si bien dio respuesta a que se visibilizó las muertes por feminicidio, sin embargo, desde que salió hasta ahora nunca decreció y tenemos un feminicidio por semana como estadística este año. Es decir, no es una solución, es un bálsamo en medio de un problema que, como bien decía el senador, es mucho más amplio. Claro. Ahora no está mal aumentar la pena, como ustedes mismos lo reconocen. De alguna manera es decirle al crimen organizado, estamos reaccionando. Eso es simplemente eso, porque tampoco disminuyen, es decir, combatir al crimen organizado simplemente aumentando las penas a los sicarios no va a disminuir ni el crimen organizado ni va a terminar con el sicariato. No, totalmente, es mucho más profundo. Sí, es un problema muy complejo. Lo que pasa es que, claro, cada poder, digamos, en nuestro caso el legislativo, tiene la facultad y la obligación de hacer leyes, digamos, ¿verdad? Y no solamente esta ley, sino también de la reforma de la Policía Nacional, por ejemplo, en la Carta Orgánica, que ahí se busca combatir mucho más la corrupción, por ejemplo, dentro de las fuerzas públicas, de la policía, ¿verdad? Entonces eso podría ser otra pata que podría ayudar a esto. Pero yo cumpliendo ya casi 5 años de senador, yo soy un convencido de que esto se tiene que comenzar a cambiar desde las cabezas de las instituciones, ¿verdad? Mañana jura el nuevo fiscal general, ¿verdad? Entiendo que asume el viernes. Muchos tenemos muchas expectativas de que cambie, por lo menos varios casos sonados que no es de público conocimiento, porque finalmente el Ministerio Público está ahí para representar a la ciudadanía. Claro, ¿verdad? es nuestro representante ante el sistema de justicia. Claro. Y volviendo a las cabezas, ¿verdad? Lo mismo pasa con la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Hubo una renovación importante en este periodo legislativo. La gran pregunta es si se va o no a desdibujar de vuelta la Corte Suprema de Justicia, porque finalmente ahí es donde terminan y después comienzan a haber juicios políticos y coimas y maletines y un montón de cosas. Entonces, si el crimen organizado sabe que pueden comprar las instituciones, sobre todo en este caso de justicia, ¿verdad? Muchas veces a través de políticos, ¿verdad? Que están financiados a través del crimen organizado y gracias a ese dinero llegan a esos puestos de poder, son electos porque compran votos, compran estructuras y demás. Entonces ahí está la mayor debilidad, ¿verdad? Y como bien decía Ricardo, esto más que una solución, digamos, en este caso en particular, es un mensaje político, pero para solucionar de fondo esto, el sistema
tenemos que lograr que el sistema se vaya transformando, ¿verdad? Porque tampoco una persona o dos personas, Sí. pero depende mucho de las cabezas. O sea, si uno tiene una cabeza que tiene coraje y que tiene autoridad moral y que realmente quiere combatir esto, puede comenzar a cambiar, pero también tiene que buscar la forma de que, de que el sistema no le expulse, digamos, que no le echen, ¿verdad? Entonces es bastante complejo, pero yo creo que ese es el camino, ¿verdad? Ahora, pero, a ver, las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿tiene algún caso exitoso donde se puede renovar? ¿Se pudo renovar la Fiscalía o el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia en algún país? Y se pudieron mejorar las instituciones desde adentro. Sí. Porque en realidad, cuando uno mira Paraguay, este es un país donde vivimos con mucha hipocresía, ¿verdad? Es decir, tenemos a senadores y diputados eligiendo a miembros de la Corte Suprema de Justicia. Durante el sistema de selección tenemos a los candidatos a miembros de la Corte Suprema de Justicia o del Poder Judicial o de la Fiscalía golpeando las puertas, haciendo lobby para que sus carpetas puedan ser, o para ir a conversar con el diputado o con el senador para que sus carpetas estén arriba y no abajo en la preferencia. Es decir, en el sistema de elección, de selección, ya estamos fallando. Porque eso es así en nuestro país. Es así. Por eso cuando usted dice que el crimen organizado mete plata en la política, eso lo sabemos, para probarlo es otra cosa, pero eso lo sabemos de hace 30 años, básicamente. ¿Hay algún modelo exitoso? Sí, evidentemente hay modelos exitosos, hay cambios que se dieron a nivel de, por ejemplo, República Dominicana, tenemos Costa Rica mismo, ¿verdad? O sea, son procesos que se dieron con cambios de sistema del proceso penal y demás, pero por sobre todas las cosas acá hay algo que se tiene que preservar en el magistrado, en el juez, en el fiscal, que es la independencia. Cuando se crea un sistema en el que su nombramiento depende de factores políticos, su permanencia depende de factores políticos y su destitución depende de factores políticos, evidentemente hay un sometimiento, hay un quiebre de la independencia. Y eso es lo que tenemos que preservar, porque eso es un derecho nuestro, tuyo, mío, de cualquiera de nosotros que entra en un proceso penal de tener un juez, un operador del sistema que sea independiente. Y esos son los cambios que hay que hacer. Nuestro sistema, lastimosamente, hoy, vos estabas justamente hablando de diferentes presiones que hay, está en sus diferentes momentos, está permeado por sistemas que utilizan presión. Y presionan con la llamada, tuvimos el caso de González Dar, ya conocido, ¿verdad? Y del jurado de enjuiciamiento. Entonces, son esos los sistemas que hay que evitar. Porque, atacar el sicariato, te imaginas, tenés pocas posibilidades de que se te descubra, porque las zonas son liberadas. Eso compromete, como bien dijiste, a todos los organismos, al organismo de seguridad. Entonces, tenés pocas posibilidades de que se descubra quién es y tenés pocas posibilidades, como el caso de Leo Veras, de que termine con una sanción que fue el periodista. Es más, ni siquiera cuando tenemos personas sensiblemente ya amenazadas como periodistas de frontera y demás, no se le brinda la protección. Entonces, el fracaso en este sistema del sicariato para la prevención, la represión, es muy grande, porque tenemos como un cáncer esto, ¿verdad? La corrupción metida en todos lados. Entonces lo que estamos haciendo al aumentar las penas, mandamos un mensaje, pero es aspirina para el cáncer. Claro. Pero y tenemos que cambiar la política, Carlos. O sea, tenemos que buscar la forma que nuestros representantes sean mejores, no solamente mejores en el sentido de la palabra de bien o mal, sino que justamente no comiencen a hacer su red digamos, ya sea a través del crimen organizado o ya sea a través de la presión de la justicia. Sí, su red de protección. Su red de protección y de recaudación. Y de recaudación y de mantenerse en el poder, ¿verdad?
Pero finalmente esto está en manos del ciudadano. O sea, yo siempre digo que la política también es reflejo de de la sociedad. Así ¿verdad? mismo. O sea, finalmente ahora tenemos elecciones dentro de 50 días y vamos a ver cómo, digamos, obviamente vota la gente, y ahora que tenemos desbloqueo, también eso podría ayudar a que el elector tenga un candidato en particular a quien le quiera elegir, digamos, y no solamente a una senador, lista pero, cerrada y bloqueada, ¿verdad? claro, pero hay algo que nos olvidamos. Usted estuvo en la Secretaría Técnica de Planificación. Bueno, la educación es fundamental. Sí. Si tenés un país con más del 60% de la población analfabeta funcional, es decir, sabe leer, sabe sumar y restar, y ya con la multiplicación y la división ya se complica. Cosas más elaboradas ya es más difícil, que no maneja conceptos debido a eso, no se relacionan datos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a cambiar si esa situación beneficia a un sector determinado en el país? No, y eso ¿Por es lo dónde que- comenzamos? Sí. Ahí es como una cuestión del huevo o la gallina. Y eso es lo que les mantiene justamente en el poder, ¿verdad? Mantener a una ciudadanía, o sea, no mejorar la educación, porque yo concuerdo plenamente contigo. Todo comienza en la educación y casi en la primera infancia, digamos, con el tema de la alimentación, Exacto. ¿verdad? Y eso es fundamental, pero lo que no tenemos que perder de vista son las consecuencias a lo que nos lleva este tipo de gobierno, ¿verdad? De tener sicariato, de tener crimen organizado. Porque finalmente, y bueno, y pasó ahora hace algunas semanas, el tiroteo puede ocurrir en cualquier lado y puede, digamos, pagar cualquier inocente que está cruzando ahí por la calle, ¿verdad? Claro, ya no es en el Far West como antes creíamos que era Pedro Juan, ¿verdad? Ahora ya es en todo el país. Claro, entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando con la ciudadanía en entender que finalmente un país que puede funcionar es un país donde funcionan las instituciones, independientemente de las personas que estén o no estén. A mí alguna vez, como anécdota, ¿verdad? Decía un ministro, yo cuento todas las noches tener que no haya 30 senadores que me quieran echar, lo que decía Ricardo, ¿verdad? Porque la permanencia de todos estos altos cargos es juicio político. El juicio político. ¿Verdad? Y pasó mucho ahora con la fiscala que se está yendo, Sandra Quiñones, que otra vez ya se vuelve todo mucho más político, ¿verdad? Entonces entra un juicio político, quién me defiende, quién no me defiende, y ahí ya se comienzan a mezclar todas las cosas. Pero tenemos que seguir trabajando en renovar realmente la política y en hacer mejor las cosas desde ahí, ¿verdad? Pero también hay algo muy particular que tenemos. Se conforman el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento. Otra vez, senadores y diputados dentro de esos organismos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se descubren casos en donde los que se presentan, hacen trampas, ¿verdad? Hacen trampas. Llevan un reloj donde pueda tener todos los datos. Parecen criaturas, ¿verdad? Esconden el cuadernillo. Se sabe, pero no pasa nada. No pasa absolutamente. Lo único que se repite el proceso. Alguien fue sancionado. A alguien se le sacó y se le dijo, usted ya no va a participar. A nadie. Esos son los malos ejemplos que cuando llegan a la ciudadanía dicen, bueno, acá no pasa nada. La impunidad se mantiene gracias a los contactos que uno tiene. Y no puede ser. Esto que pasó en el Consejo de la Magistratura, para mí particularmente, y esto me hago cargo, eso debería haberse suspendido totalmente y se hubiese vuelto a barajar de nuevo, ¿verdad? Pero no continuar como si nada hubiese pasado. Yo concuerdo. Ahora, hay ¿Cómo confiar, pero para terminar, cómo confiar en alguien como ministro de la Corte Suprema si es que si hace trampa para ser elegido? No, lo que iba a decir, hay algunos temas que yo creo que se avanzaron y que tenemos que tener esos pequeños logros, ¿verdad? Uno es el tema de que todo sea público, o sea, de acceso público, ¿verdad? Nosotros en el Senado, en el Congreso, Cámara de Diputados, senadores, las comisiones,
todo se transmite en vivo, ¿verdad? Y yo creo que ese es un paso hacia adelante, porque antes yo ni me quiero imaginar cómo era cuando uno se encerraba ahí, tomaba las decisiones tomadas, después salía un vocero, decía lo que quería, y ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que seguir dándole herramientas a la ciudadanía. Lo que pasó en el Consejo, ahora se sabe y se ve gracias a que es público las cámaras. Entonces tenemos que encontrar formas de que la ciudadanía, la prensa, tengan acceso, digamos, a todo esto, y solamente a través de la fuerza, o sea, de forzar. Pero si no hay consecuencias y sanciones, ¿esto va a continuar? ¿Es así o no, doctor? Yo te diría lo siguiente, un poco volviendo al caso del sicariato, vamos a pensar un poquito lo que pasa cuando el sistema penal llega a una sentencia, ¿verdad? Estamos buscando una sentencia del sicario. Se va a la cárcel. En la cárcel el pabellón es de sus amigos. Tienen fiestas y festejan con grupos musicales, con alcohol. Es decir, todo, como bien decía el senador, ¿verdad? Tenemos que tener instituciones fuertes, instituciones controladas, como decía, con una buena participación ciudadana también en el control. Porque si no, todo el gasto, todo el esfuerzo, ya fallamos la primera etapa, bueno, se le agarró a uno, se le llevó a dos. Uno ya, entonces el sistema falló, lo que pasó, Leo Vera quedó en la impunidad. Alguien que se sabía que estaba amenazado, ya falló el sistema, quedó en la impunidad. Y después, al que se le condena, con mucha prensa, se da que se le condenó a no sé cuántos años, se va y vive como un rey otra vez en la cárcel. Entonces, ¿dónde está la disuasión? Acá es negocio, pocas posibilidades de que me agarren, pocas posibilidades de que me condenen. Y si me condenan, pocas posibilidades de que esté en un sistema, ¿verdad?, que me haga recapacitar sobre lo que sucedió. Entonces, todo esto es una pérdida de soberanía. Son espacios, tenés terrenos liberados en la zona de frontera, tenés zonas cooptadas por la corrupción dentro de las instituciones públicas y finalmente tenés un sistema penitenciario donde no existe la soberanía, donde es el soberano el que tiene la llave del pabellón, es el del PCC o el de Comando Vermelho y demás. Así es, yo insisto, Carlos, yo creo que tenemos que renovar, o sea, la única forma de renovar esto es a través de las personas, ¿verdad? No hay otra, porque yo que estoy en la política, en el Poder Legislativo hace casi 5 años, el Vox Populi es tener el número del ministro o el no sé qué, o haberle votado para que el día de mañana le pueda llamar, ¿verdad? Claro. Nosotros en varias ocasiones nos acompañamos designaciones de ministros porque no creíamos que era el mejor candidato, ¿verdad? Pero estaba súper instalado eso, y como bien decía, el mal peor, digamos, de todo esto es la impunidad, ¿verdad? Porque al final la corrupción o, digamos, el hacer cosas fuera de la ley puede o no pasar, pero la pregunta es la consecuencia que hay, ¿verdad? Sí. Entonces, si uno puede comprar la impunidad, y con tanto dinero que hay en el tema del crimen organizado, el narcotráfico y demás, en las últimas décadas, entonces, como decía Ricardo, se vuelve en un gobierno paralelo, ¿verdad? Pero yo creo que acá el cambio lo vamos a hacer a través de las personas. Yo creo que entraron personas muy buenas como ministro de Corte en este periodo legislativo. Otros veremos cómo ya se manejan, digamos. Pero yo estoy convencido que ese es el único camino. Ese, y darle cada vez más poder a la ciudadanía, de alguna forma, acceso público, que pueda opinar, que presione, que se manifieste, ¿verdad? Lo que pasó hace algunos años con el tema de la reelección y enmienda, ¿verdad? El tema de la plaza, o sea, fue finalmente esa presión. Entonces la ciudadanía, tenemos que encontrar también la forma desde la política para darle mayor acceso a la ciudadanía y que la ciudadanía también reclame, porque finalmente, a nosotros nos tocó muchas leyes aprobar gracias a la presión ciudadana o gracias a una tapa diario o gracias... Porque si no, el político que está ahí, que no siente esa presión, vota como quiere, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la forma que todos los políticos sintamos realmente el parecer de la ciudadanía y tomemos las decisiones en consecuencia, ¿verdad? ¿Eso puede ser posible? Sí, claro que sí. Todo sistema es perfectible. Y lo que sí es una realidad, como tengo que darle la razón al senador, es que la ciudadanía, o sea, los espacios de poder que se van ganando, ya sea el narcotráfico, con esta especie de gobierno narcotráfico que se da en ciertas ciudades donde comunidades enteras ya responden
con rutas compradas, funcionarios y demás, del crimen organizado. Entonces, la respuesta es que la ciudadanía tiene que tienen que generarse mecanismos de transparencia en esas instituciones. Cada vez más mecanismos de transparencia y la ciudadanía tiene que empezar a ocupar esos espacios de reclamo, de seguridad. Cuando a Medina le mataron con su secretaria, ¿se acuerdan? Hablamos con los intendentes de la zona. Y se fueron, y le preguntaba yo a uno de los intendentes de la zona aledaña donde le mataron, sí, cómo se sentían con la presencia policial. ¿Cómo se sentían con la presencia policial? ¿Se sentían más seguros? Y me dice el intendente, no. ¿Y por qué? Y todos están molestos. ¿Y por qué? Porque nadie compra en los comercios. Mayor presencia policial. En vez de darte seguridad, la gente toma que los que cultivan marihuana no pueden ir a comprar en los negocios del pueblo. Entró otra entrevista en Pedro Juan Caballero con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Ponta Porá y de Pedro Juan Caballero. Le pregunto, ¿qué pasa si las fuerzas de seguridad logran sacar al narcotráfico de Pedro Juan Caballero? Se miraron los dos. Un minuto de silencio, que en radio es como si se escuchara un aullido, ¿verdad? Y tuvieron que admitir, se va a morir la ciudad. Hay ciudades, se va a morir la ciudad. Y estamos hablando de comerciantes que piensan de esa manera. Mucho todavía tenemos que pasar para cambiar. Pero ese es el peligro, Carlos. Sí, claro. Que se crea una falsa ilusión de que ese es el camino, ¿verdad? Y de que no hay otra salida y claro, puede impactar, claro que va a impactar, ¿verdad? Pero se crea la falsa ilusión de que ese camino no va a explotar. Claro. Pero finalmente termina explotando, claro. Porque el día que vos le falle a un narco, ¿verdad? Con el código, digamos, de lealtad, entre comillas, se van a ir tras vos y te van a matar o le van a torturar. Y ahí uno va a decir, che, epa, ahora sí quiero que venga el policía, ¿verdad? O sea, por ahí impacta económicamente, pero ahora sí quiero poder irme a un lugar a decir, che, elimino a mi casa, le molesta a mi familia. Ese es, yo creo, el peligro más grave de toda la plata que mueve el crimen organizado. Definitivamente. La ilusión que genera, ¿verdad? Perfecto. Señores, muchísimas gracias por haber venido. Interesantísima la charla. Gracias, doctor Merlo. Gracias, senador Rasmussen. Y a la vuelta de la pausa, a ver, ¿cuánto te vino tu factura de luz, de energía? Me vino 700.000 por ahí. ¿Y cuánto pagabas normalmente? ¿Ese es el promedio que pagas siempre? No, en verano sube bastante. En verano sube bastante. Bueno, él reconoce que usa más en verano. ¿Y en el caso suyo? Subió sustancialmente. Sustancialmente. Sí. Bueno, es lo que está aconteciendo con muchas personas en Paraguay. Sienten que el costo de la energía eléctrica subió sustancial. Eso le vamos a preguntar al ingeniero Félix Sosa a la vuelta de la pausa. Vuelve la Feria Agropecuaria que mueve el campo, Innovar 2023, del 21 al 24 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná. Encontrarás Agritech, expositores con cultivos demostrativos, dinámicas de maquinarias, conferencias y capacitaciones, Innovar Mujer, Innovar Digital y mucho más. Organiza la Unión de Empresas Agropecuarias. Innovar, juntos movemos el campo. Para más información, seguí Innovar Feria en las redes sociales. ¿Qué tal, ingeniero Félix Sosa? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes. Un placer estar contigo. No, gracias por venir, ingeniero, presidente de la ANDE, a la convocatoria. Muchas gracias, realmente. Para mí es un placer realmente siempre, Carlos. Bueno, cuéntenos, ahora que la primera pregunta, ¿está en quiebra técnica la ANDE? No, tiene un problema de flujo de caja. A corto plazo. Para que la gente entienda, explicarle como si fuesen peras y manzanas. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema que tiene la ANDE en este momento? Porque se comenta de que está en quiebra técnica. Entonces es bueno que usted esté para aclarar si eso es cierto o no. No,
Lo que tiene un problema financiero a corto plazo, por eso justamente tengo un gráfico que te quería mostrar el por qué ocurre eso. A ver si ya enseguida vamos a poner. Eso. ¿Este es? Ahí está, ahí está. Este es. Ahí está. Podemos observar que hasta el año 2008 las inversiones no llegaban a 50 millones de dólares, ¿no es cierto? Fue el peor momento de la ANDE porque ofrecíamos un pésimo servicio, es el peor momento en calidad de servicio. Posteriormente, el año 2009, mejoraron las inversiones, pero a base de préstamos con bancos multilaterales, porque la tarifa es una tarifa política, no una tarifa técnica. Entonces, con la tarifa solamente no da el ingreso como para poder realizar todas las inversiones necesarias. Entonces, a partir del año 2009 comienzan los préstamos con los bancos multilaterales y ahora comienzan a vencerse, ¿verdad? Acá podemos observar que en los últimos tiempos, principalmente los 3 años, hemos llegado en promedio en un 300 millones de dólares en forma anual. Es lo mínimo que tenemos que invertir en el sistema eléctrico paraguayo para poder recuperar, ejecutar todas las obras rezagadas y acompañar el crecimiento vegetativo. ¿Y por qué tanto se retrasaron y se rezagaron las obras? Porque el ingreso por la tarifa lastimosamente no cumple lo que indica la ley 966, donde claramente dice de que debe tener una rentabilidad de 8 a 10% sobre su activo inmovilizado para poder realizar todas las obras. Lastimosamente eso no se cumple desde hace bastante tiempo, entonces la ANDE recurre a los préstamos multilaterales para poder ejecutar las obras. Esa es la verdad. Y ahora comienzan a vencerse esos préstamos con bancos multilaterales. Para tener una idea, ejemplo, el servicio de la deuda, para terminar, ¿verdad? El servicio de la deuda del año antepasado fue de 80 millones de dólares, el año pasado fue de 111 millones de dólares, este año es de 156 millones de dólares y para el próximo año es de 181 millones de dólares el servicio de la deuda. Entonces existe un compromiso mayor, lógicamente, porque comienzan a vencer estos préstamos de banco, con bancos multilaterales. Claro, ¿por qué Brasil se pudo desarrollar con Itaipú y por qué nosotros no pudimos desarrollarnos y tener todas las líneas de distribución? Es decir, ¿por qué quedamos tan rezagados? ¿Qué pasó? Y lastimosamente, para mí ese fue el error de Paraguay, creo que ya hemos hablado en varias ocasiones sobre ese tema. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos con la generación limpia y renovable en 1968, en esa época, la generación con Acaraí, la potencia instalada de Acaraí ya fue 10 veces más que la demanda de consumo de energía eléctrica de Paraguay en ese momento. Entonces, desde ahí Paraguay tenía que comenzar a invertir en línea de transmisión y distribución. Y lastimosamente no hizo. Por eso es que nosotros tenemos una generación... ¿Pero por qué no se hizo? Y por ejemplo, una decisión del gobierno en ese momento seguramente. Pero Para mí es un error muy grande, por eso que nosotros insistimos mucho ahora, Carlos, que este pago total de la deuda es una oportunidad histórica para que realmente podamos fortalecer el sistema eléctrico paraguayo, realizando todas las inversiones necesarias, todo lo que no se hicieron en su momento en línea de transmisión y distribución de energía eléctrica para tener el servicio adecuado, crear las condiciones para la industrialización del país y de esa manera aprovechar las grandes generaciones, las binacionales que tenemos todavía hasta el momento. ¿Usted tiene otro gráfico que quiere mostrar? Sí, tengo otro gráfico. Quería mostrar también otro gráfico muy ilustrativo. Ahí están las necesidades de inversión. Sí. Nosotros tenemos un plan maestro 2021-2030, donde la necesidad de inversión de 6.500 millones de dólares hasta el año 2030. Tenemos financiado 2.275 millones de dólares, es decir, 35% está financiado. El resto tenemos que seguir buscando financiamiento y de hecho, hasta el momento se está ejecutando estas obras en base a préstamos, como decía. ¿Y esto cómo se paga? ¿Con la tarifa? Con la tarifa. Pero si la tarifa es política, ¿cómo entonces va a satisfacer o cómo va a cubrir la deuda si la tarifa es política y no es real? Y por eso decía desde el comienzo, y lastimosamente algunos sectores plantean una reducción tarifaria de hasta 90%, que es totalmente ilógico
e impracticable considerando las necesidades de inversiones que tenemos en el país. Acá nosotros tenemos que sincerar la tarifa a partir de la definición de la tarifa del año 2023 y de la definición del anexo C con la Itaipú Binacional. Ahí se va a definir exactamente cómo quedamos, con qué tarifa quedamos en la Itaipú Binacional y hacer cumplir lo que establece la ley 966 de una rentabilidad suficiente como para poder invertir en el sistema eléctrico paraguayo. Todavía no se llegó a un acuerdo con la tarifa, ¿no? Todavía no se llegó a un acuerdo. Es decir, está ocurriendo lo mismo que ocurrió el año pasado. Así mismo es. Nosotros en este momento... Paraguay se sigue manteniendo en 20.75, que es la tarifa actual. Nosotros estamos esperando a las autoridades brasileñas, las nuevas autoridades, para poder comenzar a hablar sobre la tarifa para este año. ¿Y las autoridades nuevas todavía no asumieron? Todavía no asumieron. Ajá. ¿Y ustedes en este último tramo van a hablar con las nuevas autoridades brasileñas? ¿O van a dejar que las nuevas autoridades paraguayas, surgidas en las próximas elecciones, sean las que hablen? No, de hecho nosotros estamos conversando con las autoridades brasileñas salientes. No pudimos llegar a un acuerdo de la tarifa para este año. Entonces estamos esperando ya las nuevas autoridades para seguir conversando sobre la definición de la tarifa para este año. Mañana hay una reunión de cancilleres. Así es. Acá en Asunción. En Asunción. Bueno, ¿y se va a tocar el tema? Yo no tengo la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores al respecto, pero estoy seguro que se va a tocar porque es un tema de interés para ambos países. Para los dos países. Definitivamente. Brasil se sigue manteniendo en 15 y 17 dólares. No, 12.60 y un poquitito. Ahí sí fue la última. Entonces, ¿bajó más todavía Lula entonces? No. Esa fue una decisión tomada en el gobierno pasado. Ya. Así es, sí. Unilateralmente. Por eso no es una tarifa definida. Eso es lo que pretende el lado brasileño, las autoridades anteriores, digamos, el gobierno anterior. Me encantaría pasar el otro gráfico, Carlos, si te parece bien. Sí, cómo no. Acá también es muy importante resaltar que la tarifa de Paraguay ya es la tarifa más barata de la región. Esa es una encuesta que realizó la CIER, Comisión de Integración Energética Regional, en el año 2020, donde ahí podemos observar dos categorías de tarifa residencial y tarifa industrial, ¿verdad? Y entonces la diferencia es abismal, como por ejemplo en la categoría residencial, el que está en color rojo es la tarifa de Paraguay, y podemos observar que está por debajo en un 224% con relación a Uruguay. Pero hay una cosa, ingeniero, todo lo que vos digas es cierto. Sí. Pero yo te vuelvo a reiterar, esa es una tarifa política, es la tarifa real. Así mismo. Entonces, ¿estamos mintiéndonos a nosotros mismos? No estoy mintiendo. No, nosotros nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Es decir, cuando consideramos que tenemos el precio más bajo, es porque los políticos decidieron que ese sea el costo. No fueron los técnicos. Así mismo es. ¿Verdad? Entonces, no es la realidad ese precio, ese es un precio político. Así mismo. Bueno. Por eso no se tuvo los ingresos necesarios para poder ejecutar todas las obras. Entonces, ese último gráfico, entonces, a ver, si bien es real, no es lo que la ANDE quiere. No es lo que se debe y no definir. Es lo que se debe tener. Así es. Racionalmente hablando. Así mismo es, Así mismo. Entonces, no podemos jactarnos de tener la energía más barata si nos está perjudicando esa energía más barata. Es así, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar con esto? Como existen sectores que consideran que al bajar la tarifa de venta de Itaipú para la ANDE, tiene que bajar aún más la tarifa de la ANDE. Va a ser insostenible. Acá nosotros tenemos que ver como una oportunidad de poner en condiciones en nuestras redes. Hoy me visitaron algunos productores de la zona de Nueva Esperanza, Canindeyú. Justamente me están diciendo que lastimosamente el servicio es pésimo en ese lugar y tienen silos, sectores productivos muy importantes. Entonces, ¿qué sirve tener una tarifa muy baja, grandes generaciones en las binacionales y no tenemos el servicio adecuado? No nos sirve de nada. Entonces acá nosotros, por eso considero, Carlos, que esta es una oportunidad histórica de tener. Ya tenemos generación de primer mundo. ¿Por qué? Porque tenemos energía limpia y renovable suficiente, pero nuestro servicio es de tercer mundo. Entonces eso tenemos que igualar. También tiene que ser el servicio de primer mundo para poder aprovechar las potencialidades energéticas de nuestro país.
Bueno, pero el tema es, el tema también es llamativo. Tenemos una tarifa irreal. Así es. Tenemos una tarifa irreal, ¿verdad? Entonces, tenemos un servicio mediocre, ¿verdad? Que puede ser mucho mejor. Que estamos mejorando. Sí, hay que reconocer de que los Con las cortes, inversiones. sí, de que los cortes ya no son como antes por Sí. cualquier, ¿verdad? Ya no, con el primer vientecillo ya no se va la luz. Porque estamos mejorando las inversiones. Sí. Eso se nota también cuando uno recorre la calle y ve los postes más altos y compañía, las líneas desnudas, todas protegidas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Está bien, pero el tema es que teniendo un precio irreal, teniendo supuestamente político, teniendo supuestamente más inversión, hoy la gente se queja porque está pagando mucho. Usted no sabe las denuncias que recibo de gente que paga, el caso de mi casa, ¿verdad? En la casa de mi mamá. La tarifa se pagaba una determinada cantidad. Hoy se duplicó. Y estoy hablando de la tarifa y revisando, porque estuve revisando la tarifa de antes de la pandemia. De antes de la pandemia. Hoy, porque sí, pero tengo que explicar a la gente que antes, ahora se estaba pagando con el subsidio, entonces lógicamente era más barato, era más bajo. Pero comparando eso con el de ahora, que ya no hay subsidio, entonces se duplicó. Entonces, por eso digo, ¿qué es lo que pasa? En la demanda de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional, es decir, a nivel nacional, se duplican en época de verano. En diciembre del año pasado llegó a 4.260 megavatios de potencia y en época de invierno llega a 2.200. Es decir, el consumo a nivel nacional se duplica en época de verano porque la característica de la carga en Paraguay todavía es residencial, no industrial. Entonces, esa duplicación de demanda de energía eléctrica en Paraguay se debe principalmente al sistema del aire acondicionado, sistema de refrigeración. Pero una cosa, ingeniero, entiendo lo que usted dice, pero la sensación que yo tengo, es que, y mi productora, que me está hablando acá en el oído y quejándose también de lo que está pagando, es que hay un histórico, que es lo que se recibe todo el año. Sí, claro. ¿Verdad? No es que no es la cantidad de energía que en realidad usamos. Podemos usar menos y quizás hasta podamos usar un poco más, pero no están cobrando, la sensación que yo tengo es que me están cobrando un histórico que se fijó en algún momento y ese es el que se mantiene. Y hay veces que uno no está en la casa, uno no usa el aire acondicionado todo el tiempo, porque uno se da cuenta si usa o no usa todo el tiempo el aire acondicionado, entonces, y hay gente que no está en su casa y que la gente que estaba en la casa está trabajando también, entonces, pero sigue recibiendo prácticamente la misma cantidad en la tarifa. ¿Cómo se explica eso? La ANDE tiene una herramienta informática, le disponibiliza al cliente para que el propio cliente pueda realizar su lectura, que se llama Mi ANDE. Sí. El cliente tiene un medidor en la entrada de su instalación que puede controlar semanalmente. Una vez registrado en el sistema, la ANDE le envía un mensaje de texto diciendo al cliente: en tal fecha es la fecha de lectura donde el cliente puede cargar el estado de su medidor. Cargando el nuevo suministro le indica cuál es el procedimiento, carga el estado de su medidor el propio cliente y esa es la información que se lleva en cuenta para poder realizar la facturación correspondiente y no lo que trae el lector. ¿Para qué eso es importante? Para que el cliente pueda gestionar, pueda confiar, porque de esa manera el propio cliente está pasando la información, va a ser más transparente y también se puede autocontrolar. Y también existe, Carlos, una figura que se llama tarifa fija, donde
mensualmente tiene un monto determinado en base a su histórico. Exacto. Entonces es muy ¿existe útil. entonces esa tarifa? Existe. Ah. Entonces, por un año se factura un monto determinado X, entonces no hay sorpresa. ¿Se use más o se use menos? Así mismo. Entonces se hace una conciliación, digamos, en enero del siguiente año y de esa manera empieza nuevamente una nueva tarifa o un nuevo monto para el siguiente año, justamente para poder evitar este tipo de sorpresa. Pero lo importante acá, que se pueda leer, que el cliente puede leer su propio medidor, puede enviar la información y esa información se utiliza para la facturación correspondiente. Ahora, un televidente, un amigo me dice, qué suerte que está el ingeniero ahí contigo, Carlos, me dice, no sé qué pasa con mi cuenta. Sí. Cada mes viene más y más. Sí. Somos las mismas personas, no he comprado ningún nuevo electrodoméstico ni nada nuevo. Pagaba 265.000 guaraníes al mes. Este mes ya vino 680.000. Y así como esta denuncia que me acaba de llegar. ¿Cuánto aire acondicionado tiene ese cliente? Me encantaría que me pase el número de suministro. Vamos a verificar su instalación y en tu programa podemos mostrar, sin colocar el nombre, simplemente para poder aclarar a la ciudadanía esa situación, porque puede ocurrir. Ajá. ¿Por qué? Porque en el invierno no se utiliza prácticamente el aire acondicionado. Si uno tiene 3, 4 aire acondicionados, lógicamente eso puede triplicar el consumo. Ajá. Definitivamente, porque depende de su utilización. Ajá. Y acá hay otro, dice, hoy pagué 200.000 más la ANDE. Sí. Y después hay otro que pregunta, es decir, ¿el subsidio no están cobrando ahora con el aumento en la tarifa? No. Lo que existió fue por 4 meses un descuento temporal en un 25% a todos los clientes residenciales que llega a consumir hasta 1.000 kilovatios hora mes y eso se realizó desde septiembre a diciembre y fue transferido el monto por la Itaipu Binacional a la ANDE para el descuento correspondiente. Uh-huh. Bueno, suerte que estamos acá nosotros, porque si te cuento lo que me están diciendo... Pero a mí me encantaría que me pase el número de suministro. O sea que uno tiene que ser responsable en las denuncias para verificar, para poder explicar al propio cliente, ¿no es cierto? Justamente para poder mostrar a la gente cómo tiene que controlar su consumo. Perfecto. Me encantaría los números de suministro y vamos a visitar acá. Sí, porque acá me dicen de que están pagando 500.000 guaraníes cuando nunca se había pagado esa suma en la casa. Ya no hay gente en la casa porque todos trabajan por lo tanto no se prende el aire en invierno, dicen, entonces está llegando como si hubiera gente en la casa y hubiese estado prendido el aire. La ANDE tiene un medidor que está certificado por la INTN, entonces no puede cobrar más ni menos de lo que registra el medidor. Uh-huh. Bueno, entonces a mí me encantaría tener esos números de suministro y te voy a responder cada suministro. Vamos a visitar cada suministro con todos los clientes afectados. Ajá, bueno, está bien para que la gente sepa. ¿Qué es el suministro? El número de NIS. El número de NIS. El número de NIS. Ajá, entonces, ¿se te pasa el número de NIS? Me encantaría que me pase todos esos reclamos de esta noche. Vamos a verificar uno a uno. Vamos a hacer un informe. La gente está viendo, así que por favor envíenme su número de NIS, por favor. Así es. Para que yo le pueda pasar al ingeniero y así tener la respuesta de cada uno de esos NIS. Sí, sin ningún problema. ¿Seguro? Nuestra obligación. Carlos. Bueno, perfecto. Ya está, entonces ya la audiencia está avisada. Volvemos al tema de las inversiones. Sí. La tarifa, ¿qué va a pasar ahora que pagamos toda la deuda en Itaipú? ¿Que va a mejorar el servicio? ¿Vamos a tener más inversiones? ¿Vamos a poder vender al exterior o no? ¿Eso está desechado? ¿Hay alguna política que va a seguir este gobierno que se está yendo? No, de hecho están las alternativas en ese estudio que se había realizado por el equipo técnico. Son 4 equipos técnicos que se había conformado en su momento y lógicamente uno de los temas fundamentales es la libre disponibilidad para poder vender nuestra energía, colocar de la mejor manera posible. Es decir, siempre es importante que haya una tarifa competitiva para ambos países. ¿La ANDE no puede vender en Brasil? Puede, no, en este momento no puede vender lo que genera en Itaipú.
Porque ¿Por qué? tenemos que cambiar el artículo 13 del tratado. Ah, del tratado. Así mismo, o sea que eso se podría haber cambiado en cualquier momento, no en coincidencia de la revisión del anexo Pero C. una empresa privada donde la ANDE entre como socio puede vender. No, la ANDE puede vender de Acaraí, por ejemplo, Ajá. si es que el otro lado del mercado Acepta. requiere, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que uno de los temas fundamentales que este gobierno plantea en el marco de la revisión del anexo C es justamente la libre disponibilidad para poder colocar de la mejor manera posible Tampoco- la energía que no está utilizando. Claro, tampoco Paraguay puede vender a otro tercer país, solamente en este al Brasil. momento, en este solamente momento al no. Brasil. En este momento no. En este momento, según el Hasta que artículo 13. cambiemos el tratado, modifiquemos el tratado. Ese artículo. Ese artículo. Ese artículo 13. ¿Y alguna vez se intentó cambiar ese artículo? No, lo que existió fue una firma de un memorando de entendimiento con en la época de Lugo Lula en el 2009, pero no se materializó. Hubo una intención de que podría de repente Paraguay comenzar a vender al mercado eléctrico brasileño, pero no se materializó esa intención que se tuvo. ¿Y por qué no se materializó? Bueno, en su Si momento había seguro- supuestamente un acuerdo de presidentes. Bueno, pero en su momento seguramente hay que preguntarle a los que estuvieron en esa época. A ¿verdad? los consejeros. A los actores del sector político principalmente, porque es una decisión política en su momento. ¿verdad? Ajá. De todas maneras, acá nosotros tenemos que trabajar en eso, nosotros creemos que corresponde lo que nosotros no utilizamos, porque nosotros actualmente estamos llegando a contratar 35% de la potencia que nos corresponde a la Itaipú Binacional. El 65% seguimos cediendo. Sí. Entonces, el 65% que no utilizamos tenemos que colocar de la mejor manera posible, hasta tanto, es lo mejor que se puede hacer es usar acá para el desarrollo de nuestro país. Pero eso no es de un día para otro. Entonces, hasta tanto nosotros no utilicemos el 100%, lo importante es que se coloque de la mejor manera posible de lo que nos estamos utilizando actualmente. Bueno, imposible vender a la Argentina. Hay que cambiar el tratado para hacer El eso. artículo 13 Hay que modificar. hay que modificar. Ajá. Bueno, qué complicado que es negociar con Brasil. Ninguna de las negociaciones son fáciles, pero los dos países tienen sus intereses y siempre defienden. Sí, te tengo que preguntar, porque sos parte del Consejo de Itaipú, ingeniero. Sí. ¿Cuál es el por qué piden que nosotros le paguemos el excedente y que supuestamente le debemos a Brasil 1.800 millones de dólares por el excedente que nosotros usamos? Eso no existe, Carlos. ¿Y por qué? ¿Pero por qué hacen el reclamo? Y bueno, y seguramente, no sé, quiere Porque dejar es un impensable precedente. que un país serio como Brasil, en una organización seria como Itaipú, te hagan ese tipo, te digan y espera, ustedes deben a Brasil tantos millones de dólares. Increíble es. Yo no te podría decir el por qué, pero te puedo asegurar que esa deuda no existe. Existe un contrato firmado, una carta de compromiso firmado, tanto por la Electrobras en su momento, por Itaipú y por la ANDE. Es decir, las reglas son claras. Y el suministro hacia el lado paraguayo, lógicamente, se realizó cumpliendo estrictamente el contrato de suministro de energía eléctrica para ambos países. Esa deuda no existe. No Carlos. existe, No para existe, Paraguay. Carlos. No existe. Pero para Brasil sí. No Bien. sé. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Otro tema más que un misterio en este tema de Brasil y Paraguay, en el tema de Itaipú. Ingeniero, muchísimas gracias por venir, contestar todas las preguntas y en la medida en que vaya recibiendo los datos, yo te paso para saber. A mí me gustaría, Carlos, siempre hay que responder los requerimientos de la gente, para eso estamos, justamente para poder aclarar cualquier duda. Y si existe algún error, lógicamente hay que asumir. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. No, gracias a usted por haber venido. Y gracias a ustedes por acompañarnos durante 15 años. Hasta el próximo miércoles.